Ya compraste e instalaste tus estanques en geomembrana y adicionalmente ya compraste los motores y equipos de aireación para tu sistema, pero aún no sabes cuántos peces sembrar y mucho menos cuántos kilos de pescado vas a producir. En este video hablaré de lo que para nosotros es el principal error que cometen los productores al iniciar un proyecto. Un error que se puede evitar y es la causa de la mayoría de los cierres de proyectos y la deserción de este negocio. Ponte cómodo. Cada día son más los proyectos en acuicultura que son clausurados o que literalmente quedan en la quiebra, algunos de ellos sin alcanzar la primera producción. Las causas pueden llegar a ser innumerables, pero todas tienen un origen común: poca capacitación, malas asesorías y la ausencia de un dimensionamiento serio que les permita definir el tamaño de la inversión y la división racional del capital de trabajo mientras el proyecto genera los primeros ingresos. Partiendo de que ya tuvimos un estudio de viabilidad favorable que nos da la tranquilidad de invertir y desarrollar la actividad acuícola, se debe hacer una planeación o dimensionamiento que nos permita responder preguntas sencillas como: ¿cuántos kilos de pescado deseo producir y con qué frecuencia? Tener clara la cantidad neta de pescado que vas a comercializar y la periodicidad de cada cosecha es el punto de partida de todos los cálculos asociados a la producción. En un proyecto cuya especie a trabajar es la tilapia, se recomienda proyectar siembras mensuales, para lo que se necesita un mínimo de 6 estanques que nos van a permitir de forma escalonada tener una producción mensual y a partir de la primera cosecha contar con un flujo de caja que sea capaz de sostener el proyecto en sus inicios, genere ganancias y un retorno de la inversión en el menor tiempo posible. También se puede iniciar con 3 estanques para tener una cosecha cada 2 meses, mientras se van anexando los estanques para completar el ciclo. Recuerda que al hacerlo de esta manera, ese mes que no se cosecha igual va a tener los mismos gastos y se necesita de un capital de respaldo o colchón que te permita sostener los gastos operativos de ese mes o cualquier eventualidad. ¿Cuál debe ser el tamaño de los estanques y la densidad de siembra? Definida la cantidad de pescado que se va a comercializar y la frecuencia de cada cosecha, ya podemos definir entonces la densidad de siembra y el tamaño de los estanques. Recuerden que estamos hablando de sistemas intensivos de producción, que significa más peces o kilogramos por metro cúbico, un tratamiento especial de la calidad del agua, un mayor control del cultivo y un sistema de aireación 24/7. El tamaño de los estanques va de acuerdo a su uso y función. Es muy práctico y recomendable tener estanques de maternidad o precría, estanques donde se van a recibir los alevinos en su primera fase y van a durar entre 30 y 90 días para su posterior desdoble o traslado a estanques de levante o engorde según la logística de la granja. Esta práctica nos ayuda a controlar más efectivamente la adaptación, las mortalidades, la alimentación y el gasto energético. ¿Qué cantidad de alimento e insumos? Un buen dimensionamiento debe tener proyectada la cantidad de alimento que se va a consumir por lote y su costo hasta el momento de la primera producción o cosecha. Un proyecto con ciclo completo, es decir, con 6 estanques, haciendo siembras mensuales, al finalizar el mes 6, tiene 6 lotes sembrados, cada uno con diferentes edades, diferentes consumos, diferente cantidad de proteína y diferentes precios de alimentos. Una correcta relación de lotes, consumos y costos le permite al productor saber el capital destinado a ese rubro hasta ese momento, que es cuando se espera la primera producción o los primeros ingresos por venta. Aunque el verdadero control y ajustes se hacen por medio de las biometrías, es necesario saber antes de iniciar el capital total a invertir en alimentación y cómo este va a ser distribuido mes a mes. En lo que tiene que ver con insumos, estos también pueden ser calculados de acuerdo al tamaño de estanques, densidad de siembra y logística del proyecto. Debe tenerse como mínimo un stock en la granja, y me refiero a melaza, sal, probióticos, desinfectantes y otros. ¿Qué aireación debemos utilizar y cuál es su consumo energético? Un tema del que poco se habla y particularmente me gusta mucho
es el sistema de aireación indicado para nuestro proyecto. Conociendo entonces tamaño y cantidad de estanques, sistema de cultivo, densidad de siembra, cantidad de alimento, fuente eléctrica y datos medioambientales, debemos calcular la demanda de oxígeno en general y por estanque. De acuerdo a estos resultados y la distribución de los estanques en la granja, se debe elegir los equipos de aireación que satisfagan plenamente la demanda y hagan un consumo racional de energía. Un sistema de aireación bien diseñado, bien dimensionado, debe tener un consumo proporcional a la carga y obligatoriamente debe tener un backup y plantas de respaldo en caso de cortes o daños eléctricos. El consumo eléctrico mensual puede ser calculado teniendo en cuenta el número de equipos, su consumo individual y el valor por kilovatio en el lugar donde se está ejecutando el proyecto, así como también el tamaño y capacidad del generador o planta de respaldo. En conclusión, un dimensionamiento es ese informe preliminar de todos los detalles necesarios para la realización del proyecto. No necesariamente incluye presupuestos y costos, pero son el insumo base para los cálculos económicos y la planeación financiera. Espero que a través de este contenido hayas entendido la importancia de hacer un buen dimensionamiento al inicio de cada proyecto. No seas uno más de la lista. Evita el fracaso. Acuarango, perseverancia y pasión.